¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te agradezco que nos acompañes en esta nueva información. También te agradezco ese buen like que nos dejas, ya que esto nos ayuda a llevarle esta información a cada vez más mexicanos. Es lunes 25 de marzo del 2024. Ya estamos arrancando la semana con toda la actitud. Y vámonos con la información, vamos a ver lo que está sucediendo. Y es que sabemos que las campañas están duras. Y más dura está la guerra sucia que está llevando la campaña de Xóchitl Gálvez. Resulta que en estos tiempos electorales, en estos tiempos de campaña, pues esta oposición está agarrando el tema de la seguridad y el tema de la salud para atacar al gobierno del presidente y también atacar a Claudia Sheinbaum. Resulta que estuvo en un debate en el espacio de Azucena Uresti, Emilio Álvarez y Casa, obviamente representando a Xóchitl Gálvez, y el senador César Cravioto representando a la doctora Claudia Sheinbaum. Y el tema se centró en salud. Y es que fíjense, qué hipócrita esta oposición al decir que es que tenemos un sistema de salud que no es como el de Dinamarca, como el que prometió el presidente. Y ellos dicen, y si hablamos de pandemia, nos fue todavía peor. Pero hay cosas que estos sinvergüenzas no mencionan. Como por ejemplo que cuando el presidente llegó a la presidencia encontró más de 300 hospitales fachada. Que no existían, solamente estaba la fachada, no funcionaban. Vaya, ni siquiera estaban terminados, estaban en obra negra. Eran hospitales fachada. Pero eso sí, sí cobraban, había nómina, había recurso para esos hospitales que ni siquiera funcionaban. Otra de las cosas es que estos conservadores entregaron totalmente el negocio de los medicamentos a unos cuantos, 10 empresas en particular que pertenecen a dueños de televisoras y a políticos. De esto tampoco hablan. Fíjense, tanto critican, pero no hablan de lo que ellos dejaron. O sea, de verdad dejaron un sistema de salud en ruinas. Y si a eso le sumamos que la pandemia nos atrasó, ellos dicen, en pandemia fuimos el tercer país con más muertes en el mundo. Sí, pero ¿por qué no dicen que no teníamos hospitales? ¿Por qué no dicen que no teníamos medicamentos? No teníamos ni siquiera personal. Tuvieron que venir médicos de Cuba a ayudarnos porque ellos habían dejado en las ruinas nuestro sistema de salud. Fíjense, tan solo nada más un dato. Hace unos meses, el año pasado, el presidente anunciaba la compra de 3 hospitales. Porque esto, ojo, hay que decirlo, era lo que hacían los gobiernos de los conservadores. Construían hospitales, pero realmente no los construían ellos. Los construían empresas privadas que después eran concesiones en pocas palabras. Los construían estas empresas, una vez construidos, el gobierno se los rentaba y los hospitales seguían siendo privados. El presidente, el 5 de octubre del 2023, el año pasado, el presidente anunció la compra de 3 hospitales que estaba rentando a la iniciativa privada. Hace 15 días, el presidente anunció la compra de otros 6. Vaya, se está transformando el sistema de salud. Pero ellos culpan a este gobierno, cuando la pandemia empezó en 2019 y el presidente entró en 2018. Y culpan del COVID. Realmente lo que sucedió, las muertes del COVID, fue culpa de los gobiernos anteriores que no fortalecieron el sistema de salud, no fortalecieron los hospitales, ni siquiera había médicos. Y ahora, qué fácil es venir a culpar al presidente cuando él justamente entró a la presidencia, entró en diciembre del 2018 y en febrero, marzo del 2019 comenzó esta pandemia. Fíjense, no tenía ni medio año el presidente cuando llegó la pandemia. Es por eso que nos pegó así de fuerte, pero esto no lo dicen. Vamos a escuchar la entrevista que se dio entre el senador César Cravioto y Emilio Álvarez y Casa, porque la verdad es que, pues, muy buenos para abrir el hocicote, pero también hay quien se los va a callar. Ahí estuvo el senador César Cravioto, que le sacó los datos y dijo, pues, ¿ustedes qué hicieron? Qué fácil es enfrenten una enfermedad, enfrenten una pandemia mundial, pero nos dejan sin hospitales, nos dejan sin médicos, sin medicamentos, sin camas. Pues ¿cómo la vamos a enfrentar? Obvio que nos iba a pegar pues durísimo. Vamos a escuchar este debate porque la verdad es que estuvo buenísimo. El senador César Cravioto por Morena. Senador, buenos días. El senador Emilio Álvarez y Casa, del Grupo Plural. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Bien, buenos días, Susana. Buenos días, César. Buen día a quien nos escucha. Gracias por estar acá en esta semana, para muchos de vacaciones, no para ustedes, y les agradezco que hayan venido acá. A ver, Xóchitl Gálvez habla, tema de seguridad y tema de salud. Son los dos grandes pendientes de este gobierno que va a heredar a la presidenta de la República, sea quien sea, senador Cravioto.
Bueno, son dos temas en los que se han avanzado en este gobierno, pero evidentemente falta mucho para lograr el sistema de salud que queremos y la paz que queremos en nuestro país. Sí, son dos temas que trae en su agenda prioritaria Claudia Sheinbaum, que sabe que pues tenemos que seguir avanzando, sobre todo en el tema de la seguridad, el asunto de las causas. Nosotros seguimos en esa lógica, seguir atendiendo a nuestros jóvenes, seguir construyendo universidades, seguir generando mejores condiciones de empleo y obviamente tener mejores policías, pero el tema de las causas lo vamos a seguir manteniendo. Claudia... Ahora, el presidente dice que no falta mucho para el sistema de salud, él dice que terminando sus sexenios, ¿se puede lograr? Sí, bueno, pues se va a avanzar lo más que se puede en este gobierno, pero también será un pendiente consolidar este sistema de salud en el gobierno de Claudia Sheinbaum, sin lugar a dudas. O sea, nosotros tampoco decimos estamos satisfechos con cómo está el tema de la salud ni de la seguridad, tenemos que seguir avanzando, pero yo creo que la mayoría de la población sabe que se ha ido avanzando y que quieren que haya continuidad para terminarlo de mejorar. ¿Coincide, senador Álvarez y Casa, en que se han mejorado, particularmente en estos dos rubros tan sensibles para los ciudadanos, salud y seguridad? Los dos temas están mucho peor de cuando recibieron el gobierno. Le sugiero a quien nos escucha a que lea el reportaje que hizo Animal Político, que se llama No fuimos Dinamarca. Porque ahí los datos son, pues, por demás reveladores. En el 18 no es que estuviéramos bien, Sí, claro que teníamos problemas, pero fíjate, por ejemplo, del 18 para acá, López Obrador generó que hubo 20 millones menos de estudios de laboratorio en los servicios de salud pública. Y también hubo 500,000 menos de personas que no pudieron tener cirugías. 500,000 menos de las que hizo Peña, que no estaba bien. Bueno, ahora hay 500,000. 46% menos consultas de las que se daban en el gobierno de Peña en el sistema de salud público. 46% menos. ¿Y sabes a quién se afectó más? A los pobres. Es decir... O sea, ¿no quiere decir que no nos estamos enfermando? No. ¿A dónde están yendo? Menos consultas, menos operaciones, menos tratamientos, estudios, rayos X, y se redujo el gasto en cosas tan importantes como el mantenimiento, los aparatos, el agua, y pasamos de tener 20 millones de personas sin servicios de salud a 50 millones sin servicios de salud. Es uno de los ejemplos que demuestra muy bien el costo de las ocurrencias. Hicieron el INSABI mal, transitaron mal a desaparecer el Seguro Popular, y luego desaparecieron el INSABI, no han dado cuenta de los miles de millones de pesos que ahí pasó, y ahora lo pasaron al IMSS Bienestar. Eso es salud. Seguridad, con razón, se quejan del baño de sangre de Calderón, con razón. Pero fueron 120,000 homicidios, ahora van 180,000. Es decir, 50% más que el baño de sangre de Calderón. Entonces, ¿cómo será el baño de sangre de López Obrador? Es decir, cuando nos vamos a los números, la realidad es aplastante. Sí, es cierto, si vemos los números hay una diferencia importante en el número de homicidios, en el número de atención, de presupuesto, etcétera, pero yo me he estado preguntando, ¿dónde está toda esa gente? Los afectados, ¿dónde están? Porque, a ver, el presidente sigue siendo, y perdón que regrese al punto, sigue siendo muy popular, y las encuestas, ahora veía la de Mitofsky, pues siguen colocando a la candidata de Morena por encima, 25 puntos en esta encuesta, particularmente de hoy, de la candidata opositora. ¿Dónde están esas personas y dónde estaría en todo caso el voto de castigo que tanto denuncia la oposición? Es que están en la realidad. Los que no están en la realidad son los de la oposición, que ven todo fatal. La gente sí sabe que hay problemas en el país, pero está viendo un gobierno que está trabajando y que está avanzando para resolver los problemas del país, y un gobierno que desde hace mucho tiempo que no atendían a la gente. Y hoy la gente, yo estoy caminando, yo también soy candidato, estoy caminando en un distrito y la gente dice, lo que estamos viendo en este gobierno no lo vimos en los últimos 40 años. Por supuesto que vamos a respaldar el proyecto. ¿Qué es lo que ven? Pues ven programas sociales, ven un gobierno que no se embolsa el dinero y que no hay cuentas en Islas Caimán, ven un gobierno que está haciendo obras trascendentales para el desarrollo del país. Entonces, por ejemplo, este tema de la salud, que sí, insisto, sí hace falta mucho para consolidarlo. Pero la otra vez en una charla que tuvimos en el Instituto de Formación Política de Morena, estaba Raquel Buenrostro y yo platicando de varios temas. Bueno, contó una historia de terror, Raquel Buenrostro, cuando era directora del SAT, cómo estos que manejaban los medicamentos en el sistema de salud prácticamente fueron con camionetas negras cuando ya se les habían quitado los contratos para no permitir que salieran los nuevos medicamentos, con camionetas negras y armas largas. De eso estábamos hablando, así estaba la contratación de medicamentos en este país. Entonces, obviamente cuando se da un asunto drástico, bueno, pues todo se reacomoda, pero aquí... ¿Parte de la oposición de un diagnóstico equivocado? Parte de la oposición saca nada más del análisis un tema, pues que en todo el mundo pasó, que se llama COVID. Aquí
y en el mundo, ahora sí que aquí en China, ocurrió el COVID. Y el COVID hizo que todo el sistema de salud, no de México, del mundo, se concentrara 2 años, porque fueron 2 años, a atender el tema del COVID. Con malos resultados, por cierto. Pues mira, ¿no? es Pero, bueno, una valoración, malos resultados en pero, todo- en todas partes, pero ¿no? nos vacunamos todos los mexicanos de manera gratuita. Y 2 años metidos en el COVID. Claro, cuando 2 años un sistema de salud está solo atendiendo un tema, pues se retrasa todo lo demás. Pero eso, insisto, no ocurrió en México, ocurrió en todos lados. Entonces, cuando hacen su análisis de que el sistema de salud, pues simplemente, pues de manera dolosa, quitan esa parte del análisis A de ver. que tuvimos No. un COVID, que generó, pues claro, pues un desajuste en el sistema de salud mexicano y en el sistema de salud de todos los países del mundo. Fíjense nada más esto que menciona el senador César Cravioto, porque esto es muy importante mencionarlo. Esto es el fondo de lo que sucedió en el tema de COVID. Esta pandemia que fue mundial, lo que realmente vino a mostrar es cómo cada país estaba preparado ante un hecho catastrófico como es que se dio. Cómo cada sistema de salud de cada país iba a reaccionar. ¿Por qué México fue el tercer lugar con más muertes? Porque teníamos un sistema de salud de verdad en el suelo. Era basura nuestro sistema de salud. Es por eso que aquí hubo más muertes. Porque aun cuando en China empezó la pandemia, fue uno de los países que más supo enfrentar este problema. Porque tienen un sistema de salud muy bueno. Porque en Dinamarca hubo muy pocos muertos por COVID porque tienen un sistema de salud muy bueno. Ojo, a pesar de todo esto, a pesar de que México fue el país el tercer lugar con más muertes, el país fue de los fue de los 5 primeros países de todo el mundo en vacunar a su población entera. Y ojo, esto no fue por el sistema de salud que teníamos en México. Que se haya logrado vacunar a todos los mexicanos en tiempo récord, México, el 5.º país en vacunar a todos sus pobladores, no es por los hospitales que había, porque no se vacunaban en hospitales, no es por la infraestructura, es gracias al ejército. El ejército es quien estaba aplicando las vacunas. Entonces, fíjense, algo muy curioso que ellos dicen, siempre culpan al gobierno y dicen, es que solamente el presidente culpa al pasado, siempre hablando del pasado, no resuelve, nomás habla del pasado. Pues es que lo que se vive hoy es resultado de lo que nos dejan. ¿Por qué el COVID nos pegó tan fuerte? Porque el sistema de salud que nos dejaron era mediocre, era basura. Ah, pero si vienen a criticar. ¿Por qué ahora, dicen ellos, 180,000 muertos con el gobierno del presidente López Obrador? Pues, oye, pues como Felipe Calderón los armó hasta los dientes a los cárteles, incluso estaba involucrado con ellos, era socio del crimen organizado Felipe Calderón y García Luna. Nos dejaron a criminales incluso más armados que las mismas Fuerzas Armadas de México. Entonces, sí hay un porqué, sí hay una razón. No solamente se debe ver el problema, hay que ver de dónde viene, por qué se nos da tan fuerte este problema. Pues es porque los gobiernos anteriores hicieron ni siquiera podría decir que hicieron trabajo, no trabajaron, se dedicaron a robar, a la corrupción, ese era su negocio. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.